pues poder ya indagar en su práctica. Voy a aprender solamente un momento la cámara, mientras digamos que me presento, para que me conozcan, y pues voy a aceptarle porque pues me encuentro en este momento fuera de la ciudad y tengo un poco, digamos, de señal, entonces voy a apagar la cámara. Entonces, en la primera sesión vamos a iniciar con las asambleas. Voy a compartir aquí la pantalla, permítanme un momento. Y doctor, me confirma si la están mirando. Doctor Andrés, me confirma si ya lo pueden visualizar. No, aún no. Ahí me parece que ya está presentando la pantalla. No, en el momento todavía no se nos ha ¿Me dado. confirma, doctor? Listo, ya permítame que ya está Ahí compartiendo. creo que ya. Sí, señora, ahora sí Listo. vemos la pantalla. Perfecto. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar primero con las asambleas de propiedad horizontal. Entonces, antes de entrar en el tema de la propiedad horizontal, siempre me gusta presentar como la pirámide de Kelsen, ¿no? Y eso es tomado de un doctor muy reconocido, el doctor Andrés Martínez, y me gusta entrar con esta pirámide. ¿Por qué? Porque nosotros normalmente como administradores, como consejo de administración o propietarios y residentes, siempre nos vamos solamente a la ley C75 del 2001. Pero no nos ponemos a ver que cuando vamos a hacer la aplicabilidad de una asamblea de cualquier actividad que vaya a realizar propiedad, que nos rigen por encima del reglamento. Entonces, digamos que en esta pirámide, unos decretos, unas ordenanzas, unas resoluciones, y mira dónde ingresa el reglamento de propiedad horizontal, ¿cierto? Luego sigue el reglamento interno, el manual de convivencia, y sigue las decisiones de la asamblea, que es donde toma la Asamblea General de Propietarios. Entonces, cuando se toma decisión de asamblea, muchas veces las decisiones de asamblea, en la mayoría de veces que se realiza la impugnación, muchas veces cuando se entran a entregar las sesiones, que hay algunas decisiones que han pasado por encima de normas concordantes. Entonces es importante que tengamos en cuenta eso. Dentro de lo otro también quería mostrarles esta araña, donde y todas las normas están por encima de lo que nosotros nos autorregulamos en la propiedad horizontal. También existe una serie de leyes, y eso son algunas, más o menos si nos pondríamos a contar, son unas 135, 138 normas que debemos aplicar en propiedad horizontal, pero es que la responsabilidad del administrador y todos los órganos de administración. Entonces tenemos que las licencias de construcción, las leyes de las mascotas, el ordenamiento territorial, el código civil, el código de comercio, el estatuto tributario, toda la ley de los servicios públicos. Cuando un conjunto tiene piscinas, pues aplicamos la ley de las piscinas. Y todas estas normas deben ser concordantes y se deben tener en cuenta a la hora de tomar una decisión. Normalmente siempre nos vamos a la logística, a la asamblea, cómo va a funcionar, pero debemos también tener en cuenta esto para en el momento de presentar proyectos para la asamblea. Entonces vamos a entrar cuáles son las funciones de la Asamblea General de Propietarios. Entonces tenemos que están todas enumeradas en el artículo 38 de la ley 75 del 2001, pues que no entras de pronto a nombrar una a una porque la tenemos tácitamente en la norma, pero sí tenemos 4 funciones principales por parte de la Asamblea, y es nombrar y remover a quienes, a todas las postulaciones como son el Consejo de Administración, el Comité de Convivencia, el Revisor Fiscal, ¿cierto? Entonces entra ese nombramiento por parte de la Asamblea. La segunda, aprobar estados financieros, ¿cierto? Del año inmediatamente anterior y otras decisiones que estén dentro del orden del día. Decidir, tomar decisiones para como es la aprobación del presupuesto, también tomar la económica, la propiedad. Y por último, autorizar en efecto al Consejo de Administración para poder realizar ciertas actividades que emanan a la Asamblea. Ese es el resumen de funciones de la Asamblea General de Propietarios. Dentro de las características de la Asamblea tenemos, la Asamblea es el órgano de decisión en mayoría. Entonces decía, por ahí alguien conocido que indicaba que Coca-Cola mata tinto,
¿sí? Entonces la Coca-Cola es la asamblea y el quinto son los consejeros, ¿cierto? Porque va a ser el máximo órgano. En la reunión se debe cumplir, todos cumplen la condición de propietarios y tienen derecho a participar en las reuniones de acuerdo a su coeficiente de copropiedad. Y también aquellas personas que estén representadas legal y siempre entra en controversia la Asamblea General. No, pero es que él es apoderado, él no puede hablar, él no se puede postular. Todos tenemos derecho a ser representados. Y yo mientras dé el poder y dé la facultad de esa persona el derecho del voz y voto, pues podremos estar ahí dentro de la Asamblea General. Y entonces le hago una pregunta a alguien, de pronto quien me pueda, por favor, con su audio decir cuántas asambleas hay, cuántas clases de asamblea existen, dígamelo en número. Y me dan un ejemplo de dos. No sé quién me abre el micrófono y me colabora para indicarme. 2 asambleas. Julie. Hola, buenas noches. 2 tipos de asamblea, 2 clases de asamblea, ordinaria y extraordinaria. Listo, Julie. Ketty, ¿cuál otra? A ver, cuéntame. Ordinaria, cuéntame. Ketty, se escucha entrecortado. Y las extraordinarias. Sí, se está escuchando mal. Perfecto, listo. Perfecto, ya escuchamos bien. Listo, que vamos a mirar cuántas clases de asamblea son. Y aquí las tenemos. Entonces, tomar la decisión. Y entonces, normalmente cuando nos preguntan cuántas clases hay, siempre ordinarias y extraordinarias. Doctor Andrés, ¿ahí me escuchan bien? Para que me confirme, doctor Andrés. Sí, señora. Se le escucha como, bueno, se entrecortado por partes, pero a ratos sí coge como la señal y bueno, se escucha bien, pero en el momento hay partes que se escucha entrecortado. Doctor Andrés, por favor, levante la mano cada vez que usted trate de mirar, que de pronto se entrecorta, ¿vale? Claro que sí, doctora. Listo. Gracias. Entonces, primero son unas ordinarias, otras extraordinarias, una especial, que esa especial es cuando hace la entrega a la administración por la constructora o cuando tenemos una extinción total o parcial de la persona jurídica, las universales por comunicación escrita o no presenciales. Estas diferentes asambleas, ¿cómo las encontramos en nuestra norma? Porque pues tenemos que estar amparados en la norma, ¿no? Entonces tenemos que las ordinarias las tendremos en el artículo 39, la cual nos indica que se tratan de los temas importantes, de lo que dijimos nosotros, presupuestos, de la ejecución presupuestal. Entonces tenemos que esa es ordinaria. ¿Listo? Las preguntas voy a intentar que se hagan. Listo, entonces me indica que se volvió a entrecortar. Permítame un momento y de pronto conecto directo. Permítame un momento, a ver si hago la presentación desde mi teléfono. Permítame un momento y me indican si de pronto se escucha mejor. ¿Ahí me escuchan nuevamente bien? Sí, señora. Listo, entonces tenemos las extraordinarias que nos indican el artículo 39, el segundo párrafo, que se reunirán de manera extraordinaria cuando la necesiten, ¿no? Entonces por eso se llama extra, ¿sí? Extraordinaria, ¿no?
Entonces entramos a revisar que esta extraordinaria siempre es una recomendación en su convocatoria. ¿Qué quiere decir una motivación? Debemos de indicar el por qué la estamos convocando, ¿sí? Eso es yo siempre les digo, es un tip, porque nunca el administrador, o en la mayoría de sus casos, no escriben el motivo de la convocatoria extraordinaria. Entonces luego pasamos a las especiales, que ya son únicas, como la indicado de la administración provisional que encontraba en el artículo 52, y pues nos indica que en este caso, pues son cuando se han enajenado más del 51%, pues la administración provisional debe convocar para que la asamblea se reúna y elija su administrador definitivo. Por derecho propio lo tenemos en cuenta en el artículo 40 que nos indica, si ustedes asambleas no se reúnen al tercer mes, entonces se reunirá por derecho propio al primer día hábil siguiente de los 3 meses, ¿no? Entonces eso es por derecho propio. Las universales es que todas las personas se reúnen el 100% y toman las decisiones. Por comunicación escrita la tenemos que es de artículo 43, que también son decisiones por orden escrita, deben completar el 100% de su mayoría que esté. Y las no presentadas del artículo 42, entonces ahí viene varios conceptos o varias discrepancias, controversias entre muchos analíticos de la propiedad horizontal. Dicen, no, pero en pandemia se permitía las asambleas virtuales porque salió el decreto y entonces nos permitía reunirnos de manera virtual. Pero no, si ustedes saben el artículo de la ley 75 nos dice que podemos reunirnos de manera no presencial teniendo prueba, ¿cierto? Una cinta, una grabación, que las sesiones estén por escritos, que esté firmado, que haya presentado un quórum. Entonces, eso nos permite que las reuniones se puedan generar de manera virtual y aún se puedan practicar esas reuniones virtuales en caso dado que la copropiedad lo requiera. Entonces, ahí miramos sí, las diferentes clases de asambleas que manejamos en un conjunto residencial. Por otro lado, también tenemos, y es importante tener en cuenta, las sentencias de constitucionalidad. Sí, yo sé que la mayoría de administradores pueden ser unos abogados, contadores, revisores fiscales, administradores, pero debemos tener en cuenta siempre la norma para nosotros desarrollar nuestra asamblea. Y entonces, estas sentencias, que este material pues, va a ser entregado al doctor para hacer tenemos en cuenta de que sentencias que son inherentes en el desarrollo de la asamblea. Entonces, una que es el derecho de petición, que todas las tienen derecho a hacer respetuosas. Tenemos también una forma de tomar decisiones por coeficiente. ¿Cierto? Que lo que nos indica la sentencia es que aquellas decisiones económicas, pero aquellas unidades privadas, ¿sí? También tenemos la sentencia 738-2002, donde dice que cualquier persona puede ser miembro del consejo si tiene la idoneidad y que no pueden, ¿cierto?, decidir en asuntos patrimoniales de la propiedad. Pero entonces hago un paréntesis. Un representado sí también puede ser parte del consejo, mientras el propietario le otorgue poder las facultades para que se represente el Consejo de Administración. Entonces también tenemos la ratificación. El Consejo de Administración puede el administrador. Ahí va a cortar, doctor. Ahí sí, ya se lo me escucha como entrecortado. Y nos indica que el Consejo de Administración. Listo, permítame. Un momento. Ahí está mejor. Sí, señora. Listo. Entonces, en este caso, nos indica que el Consejo de Administración puede determinar la decisión de poder tomar este tipo de decisiones como la elección del administrador, ¿no? Por eso dice que en caso o la Consejo de Administración. Por otro lado, entonces, esas sentencias es importante que las tengan en cuenta porque, pues, como les indico, van inmersos en el desarrollo de la asamblea. Por otro lado, tenemos las actas y entonces esas actas se vuelve
el dolor de cabeza para ver quién es el presidente y el secretario, ¿no? Y entonces, ¿qué nos dice el artículo 47? Venga, un documento de soporte de instrumentación que queda la constancia de los temas y hechos de decisiones abordadas en una asamblea para su posterior ejecución, ¿no? Y entonces nos indican estas actas, cuando que se vuelven, digamos que un rollo durante quién quiere ser asamblea y quién no, el presidente, es porque nos hemos acostumbrado que las actas se debe escribir absolutamente todo lo que dicen. Yo dije que la columna de la Torre 1, primer piso, estaba pelada y fuera de eso no tenía una baldosa en el piso, ¿sí? Y entonces, cuando finalmente vamos a mirar, no se han tomado decisiones, entonces es importante que el acta solamente debe contener nombre y calidad de los asistentes en su unidad privada y su respectivo coeficiente. Entonces yo voy a coger hoy en día las empresas de logística, pues frente a la verificación del quórum. Debemos tener el orden del día y su desarrollo, de una forma de la convocatoria, el tipo de asamblea, si es extraordinaria, ordinaria, no presencial, qué tipo de asamblea es. El resumen de los hechos más relevantes, pero aquellos hechos relevantes que impactan en la toma de decisión, no lo que dijo 30 copropietarios porque quisieron decirlo. Aquella persona que quiera dejar una constancia, pues sencillamente les dicen, claro, sí señor, todas las constancias se pueden dejar. Y ese grupo pueden mover por coeficiente, por unidad. Permítame que se me cayó la señal, no sé en dónde, que creo que... Ahí ya, bueno. ¿Me escucha, doctor? Sí, señora, ahí la escucho. ¿Ahí me escuchan? Listo, perdónenme como les indico, pero es que a veces se me pierde un poquito. Entonces, como les indicaba, las decisiones tomadas deben ser los votos emitidos. No es que tengamos que decir, si apruebo el presupuesto con el 50,25. No, yo debo anexar cuánto fue el quórum, porque yo debo demostrar esa votación económica por coeficiente. Es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, por este lado, terminamos el tema, digamos que un abrebocas o puntos muy particulares que son puntos importantes. Tenemos un desarrollo de la asamblea, tenemos un desarrollo de un post-asamblea, ¿no? Que el acta, debemos entrar 20 días hábiles después de cambió la norma. Antiguamente antes eran, impugnación. La acta la debemos entregar 20 días hábiles, ¿cierto? Después de que se celebró el acto de la unión. Y también ahora la norma nos cambió con el Código General de Proceso, que antes se impugnaba las decisiones de asamblea con la publicación del acta. Entonces el Código General de Proceso nos cambia y nos dice, no se requiere el acta para impugnar, se puede hacer a partir del día que se llevó el evento. Entonces, esta parte, terminamos con el tema de asambleas. Doctor Andrés, no sé si hay preguntas sobre ese tema para poder continuar con el tema de la protección de datos. No sé si alguno de los participantes tenga alguna duda o alguna consulta. ¿O quedamos claros con la información? Creo que sí. Listo. Entonces, muy bien que haya quedado clara la información. Vamos entonces a... Claro, dímelo. Doctora, una pregunta.
O sea que ya no hay necesidad de tener el acta para la impugnación. No, señora, nosotros la aportamos después del proceso. Tú puedes ir, por ejemplo, hoy celebramos la asamblea, aquí estamos en plena asamblea, y resulta que tomamos una decisión económica con unidad privada y no teniendo el coeficiente. Tú mañana vas y te acercas con tu abogado, abres el proceso, ¿cierto? Y durante el proceso, mientras pasan los 20 días, aportas el documento, pero lo puedes hacer a partir del acto de la reunión al día siguiente. Ya es interesante. Yo pensaba que tenía que ser con el acta y después de la asamblea. Después de Sí, los 20 días de la acta publicada. exacto, así era anteriormente, pero cuando el Código General de Proceso en su artículo 368 nos dice, sí, ya lo pueden hacer, ya digamos que ahí lo podemos ya incluir dentro de tenerlo en cuenta en esa actualización. Ya. Gracias, doctora. Con mucho gusto. Listo, doctora. Tengo una pregunta de una persona que nos escribió por el grupo de WhatsApp, en la cual me consulta que, digamos, en las asambleas de copropietarios virtuales, o sea, las asambleas virtuales, se puede, digamos, el quórum máximo para poder hacer la aprobación de las decisiones, ¿cuál sería? Ya que en la ley o en algunos artículos indica que debe ser el 100% de los asistentes. Entonces ella me pregunta, ¿el 100% se refiere al 100% de los copropietarios o deben votar es el 100% de las personas que asistieron a la reunión? Entonces, doctor, ¿qué pasa con las asambleas? Resulta que si hay un tema de controversia frente digamos que dentro de la asistencia de las personas. Entonces debemos entender en cuenta que si llevamos una reunión, ¿sí? En este caso, ordinaria, pues debemos cumplir y llevar el quórum que lo determina, que es el 51%. Porque, ¿qué pasa? Que esas son controversias que se han llevado por esta virtualidad, pero la virtualidad vino a quedarse, entonces digamos que debemos de ir de la mano, pero nos indica que las no presenciales deben contar con el 100%. Entonces, en este caso es que con el quórum que se inició se debe cumplir, si es una ordinaria, con la mitad más uno. Si son decisiones de mayoría calificada, debemos requerir con el quórum de la mayoría calificada, que es más del 70%. Entonces, es importante tener en cuenta la característica o el tipo de forma de convocar de asamblea para yo responder y que no me vayan a impugnar por temas de quórum, para que lo tengan muy presentes. De acuerdo, doctora. Me consultan cuánto tiempo se demora una impugnación. Bueno, mire que eso depende, hay a veces que se han demorado, por ejemplo, en los procesos que hemos llevado se puede llevar, como algunas veces que se han llevado en 4 meses o en un año, ustedes saben que eso también lo determina, es el juez, ¿no? Y pues donde caiga el proceso, en qué ciudad, pero digamos que ustedes saben que se puede apelar, es de única instancia, es muy fácil, digamos, entre comillas, cuando se tienen los soportes verídicos que realmente hayan dicho. Recuerde que nosotros no impugnamos la asamblea, sino impugnamos las decisiones tomadas en esa asamblea, ¿no? Debemos de tener en cuenta eso. Listo, doctora. En el momento no hay más preguntas. Listo, muchas gracias. Entonces vamos a iniciar con un tema que es permítame un momento. Entonces vamos a iniciar con un tema que es la protección de datos en la propiedad horizontal. Entonces vamos a entrar a ver este tema. Ahí está viendo todas las diapositivas. Sí, doctora. Sí, perfecto. Entonces vamos a mirar algo que vamos a aplicar sobre el tratamiento de datos personales en propiedad horizontal. Muchas veces escuchamos sobre la protección de datos, pero como les digo, muchas veces las copropiedades dicen esto no aplica para nosotros, porque creemos que estamos fuera de la territorialidad de nosotros y las leyes que aplican en Colombia. Entonces es importante tener en cuenta
que en este caso de la protección de datos vamos a tratar unos temas diferentes y vamos a hablar qué es el concepto del derecho de la habeas data, ¿no? Y entonces nos dice, el derecho de habeas data es la facultad que tenemos cualquier persona, cualquier ciudadano, a que se le conozca, se le actualice, se le ratifique y se le eliminen los datos que se hayan obtenido. ¿Cómo entregamos los datos? Por ejemplo, nuestra EPS, por ejemplo, cuando vamos a sacar un crédito, cuando vamos a un establecimiento de comercio, cuando nos hacen encuestas. En ese momento estamos entregando los datos personales y nosotros tenemos el derecho y el ejercicio, ¿cierto?, de realizar nuestra petición sobre la protección de esos datos personales. También se pueden ejercer pues la información cuando hacemos de manera personal, que entregamos los apellidos, la cédula y etcétera. Eso se encuentra consagrado en el artículo 15 de la Constitución Política. Y entonces entramos a mirar los conceptos claves que de pronto vamos a entrar a revisar dentro de la propiedad horizontal. Y entonces podemos uno que es el dato personal, entonces nos indica que es cualquier información que se pueda extraer, ¿cierto?, de una persona o varias personas determinadas o determinables, y eso nos lo indica la ley 1581 del 2012. Y entonces hago acá un paréntesis. Cuando se creó la ley, la creación de los datos fueron con 8 años, pero ya llegó una norma específica y especial que regulara la protección de datos. Y entonces, entre todos los datos personales, pues tenemos nuestro nombre de la persona, los apellidos, los estados civiles, su historia laboral, su historia de la salud, sus gustos, ¿cierto?, las fotos y etcétera, sobre todo los datos personales que se pueden entregar de una persona. Dentro de los conceptos que tenemos que vamos a manejar en una propiedad horizontal es el tema, y en la norma general, es el tema del titular, el responsable y el encargado. Pues en este caso el titular pues es la persona que entrega sus datos para que sean objeto del tratamiento. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo, Adriana Rincón, le entrego mis datos al conjunto residencial La Felicidad. Entonces, el responsable es la persona que se encarga de decir qué va a hacer con esa base de datos. En este caso, en la propiedad horizontal va a ser el administrador representante legal, porque es él decide qué se va a hacer con esos datos, con qué finalidad se va a tomar. Y el encargado es aquella que hace operaciones, ¿cierto?, con esas diferentes datos personales que le ha entregado por parte del responsable. Entonces, en una propiedad horizontal lo podemos asemejar cuando hacemos el tema de la cartera, que se la entregamos a un tercero, un abogado, o por ejemplo, cuando se la entregamos a la vigilancia, ¿no?, que le entregamos unos datos para que cumplan un objeto. Entonces, por ejemplo, la vigilancia es para hacer un control de ingreso y salida de quienes, de propietarios y visitantes y residentes, y un control de bienes, ¿cierto?, de la copropiedad de los activos que haya. También en la otra parte está el tema de la cartera, pues que su objeto es recaudar cartera. Entonces siempre tiene una finalidad y un objeto que tratar cuando es el encargado. Dentro de eso tenemos que tener un tratamiento de datos. Entonces el administrador, la persona jurídica, debe tener la capacidad de que se haya generado todas las operaciones para la protección de esos datos personales, ¿sí?, como su recolección, el almacenamiento, su uso, cómo se va a circular, cómo se va a suprimir. Y la base de datos, pues es todo el conjunto organizado de datos personales que sean objeto de tratamiento. Entonces, en una propiedad horizontal tenemos diferentes bases, ¿sí?, de tratamiento. Por ejemplo, tenemos la base de propietarios, la base de residentes, la base de vehículos, la base de mascotas, la base de parqueaderos, y etcétera, todas las bases que se puedan manejar en la propiedad horizontal. Por otro lado, nos indicó un decreto que eso generó confusión en la propiedad horizontal, que fue el decreto 090 del 18 de enero del 2018. Eso lo que nos indicó fue que la aplicación de la base de datos, entonces nos decían, usted si maneja datos tiene que registrarlos ante la Superintendencia de Industria y Comercio en la página web, ¿sí? Pero ¿esto qué es? Si supera los 100.000 unidades de valor tributario, digamos que estamos hablando más o menos de 300 billones anuales. Claro, algunas copropiedades pues no cumplirán eso, y entonces ¿qué dijeron? No, nosotros no recolectamos sino escasamente 100 millones de pesos, pues no nos aplica la norma, y se confundieron. Pero lo que dijo el decreto era que era registrar la base de datos, más no la aplicabilidad de la norma, que era diferente. Entonces, por eso es que hoy en día
digamos que hay muchas personas que están colocando, pues con el tema del tratamiento de datos personales. Por otro lado, tenemos este marco legal de insumo, donde nos indica primero pues el ejercicio de los derechos que les indicaba a ustedes el artículo 15 de la Constitución Política. Tenemos la ley 1266 de 2008 que cuando, por ejemplo, tenemos una alianza con la Casa de Cobro y ella nos hace un reporte ante centrales de riesgo, pues nos aplica esta ley de normatividad crediticia, o cuando el conjunto tiene contratado directamente el data crédito, pues debemos aplicar esta norma. La ley 1581 del 2012, pues que nos indica todas las disposiciones legales sobre la protección de datos personales, y están los decretos que lo regulan, que está el 2952, el 377, la sentencia 1011 de 2008, la sentencia 748 de 2011, que nos ayuda y nos colabora con el tema de la protección de datos. Y pues algo importante, dentro del administrador tenemos la ley C75 del 2001, artículo 51, numeral 2, donde dice, el administrador bajo su responsabilidad llevará la base de datos propietarios residentes. Ahí es donde entramos a verificar y evidenciar que el administrador se hace una recolección de datos. Y al hacer una recolección de datos, pues debe ampararlo sobre la ley 1581, ¿no? Y también tenemos la ley 222 del 95, donde nos dice que el administrador será responsable de hacer cumplir las normas legales, ¿no? Entonces el representante legal no puede hacer omisión a estas normas, sino que debe dar cumplimiento y tampoco poder indicar que es que desconocía la norma, ¿no? Porque como lo indica el Código Civil, el desconocimiento pues no exime la responsabilidad. Entonces es importante tener en cuenta esta normatividad y que viene del 2012. En una propiedad horizontal debemos tener en cuenta qué tipos de datos existen para así darles el manejo. Entonces la norma nos trajo ya una clasificación. Esto nos indica que están los datos públicos, privados, semiprivados y sensibles. Entonces dentro de estos vamos a ver como las características generales de los datos públicos. Entonces los datos públicos, ¿qué quiere decir? Que no es un dato ni semiprivado, ni privado, ni sensible. O sea, se sale de esa órbita de la intimidad de la persona y nos indica que es un dato que puede consultar cualquier persona. Entonces, en este caso, ¿cuáles datos son públicos? No, sus nombres completos, su número de identificación, el estado civil de las personas, ¿sí? El lugar de nacimiento, el nombre de los padres, porque pues también es un dato público. Y entonces nos indica también que, por ejemplo, en una propiedad horizontal se escucha algunas veces, es que el señor administrador sacó el certificado de libertad sin mi apreciación. Entonces, podemos decir, no, en un momento, el certificado de libertad es un documento público, el cual la matrícula la extraigo del reglamento de propiedad horizontal y lo puede consultar el administrador o cualquier persona que quisiera consultar. Entonces, debemos tener en cuenta que este es un documento, todo lo que se encuentra en las gacetas, boletines oficialmente, pues, debidamente, digamos que autorizados. Dentro de eso vamos a continuar con el dato semiprivado, ¿no? Entonces ese dato semiprivado quiere decir que solamente le interesa al titular de un determinado grupo. Entonces en este caso podemos entablar, cuando por ejemplo vamos a sacar un crédito y nos piden la autorización para consultarnos ante centrales de riesgo, entonces nos dicen, firme aquí que vamos a consultar su CIFIN o data crédito. Entonces en ese momento estamos autorizando para que sea únicamente la finalidad de sacarnos a nosotros el historial crediticio. La que es la cartera. Y entonces empezamos a decir, no, es que eso es escarnio público, usted al emitirme en el estado de la cartera, en la convocatoria, ¿cómo es posible que usted está jugando con mi buen nombre? Entonces, la Corte en un momento. La Corte Constitucional indicó, mientras no se entregue información, ¿cierto?, de la persona que vulnere su intimidad, no hay ningún inconveniente. Entonces resulta que el dato semiprivado se le interesa a quienes, a cada uno de los propietarios y al titular, porque hacen parte, por analogía, de una sociedad, que cada uno son los propietarios. Entonces podemos emitir el nombre de la persona, que es un nombre público, como lo decíamos en la anterior diapositiva, y el estado actual. Ya si quiere verificar cómo está haciendo los abonos y cómo aplica, eso ya es directamente de cada persona, pero puede emitir el saldo de la cartera
dentro de la convocatoria, que igualmente nos obliga en el parágrafo 2 del artículo 38 anexar el dato de los morosos. Los datos privados también se definen aquellos porque son de naturaleza íntima, solamente me interesan a mí, saber qué me interesa a mí esos datos, solamente con mi autorización los voy a emitir la información. Si no cuentan con mi autorización, no se podrían realizar. Entonces, en este caso también tenemos las fotos, las imágenes y todo aquello. Entonces, en este caso, voy a hacer un paréntesis ahí lo que preguntaba Katie sobre la cartera de los morosos en el WhatsApp. Resulta que WhatsApp es un grupo público, pero si mientras hayan entregado la autorización para poder hacer ese grupo de WhatsApp, porque hoy en día todos se han enlazado y han creado grupos de WhatsApp, pero sin autorización. Entonces es importante contar con la autorización y que sean solamente propietarios que estén en ese chat y que haya sido creado por la administración, no por un tercero, porque los teléfonos y todos son públicos, ¿no? Entonces, ya al final ahorita les voy a dar las inquietudes al final de la charla. Por otro lado, tenemos que están los datos sensibles, ¿no? Y entonces esos datos sensibles se han creado, ¿por qué? Porque tienen que ver con la discriminación o se vuelven objeto de discriminación hacia las personas. ¿Y por qué? Porque tienen que de pronto que ver con su origen racial, étnico, sus convicciones políticas, religiosas, el estado de la salud de una persona, la orientación sexual. Esto es para ser objeto de discriminación de la norma, no ha obligado a las personas a que entreguen la información, solamente si yo autorizo, indico mi orientación política, pero si yo autorizo y me deben dar un tratamiento especial para proteger ese dato sensible. Otra parte que tenemos en Colombia con muchos edificios inteligentes, como son los reconocimientos faciales o los escáneres de retina o las huellas dactilares, esos también se consideran datos sensibles. Quiere decir que si un edificio maneja la huella dactilar, estos deben tener un tratamiento especial y esa base sí se debe registrar ante la base de datos porque es un dato sensible, porque puede ser objeto para suplantación de identidad y muchas cosas. Entonces, y tampoco puede ser obligado a la persona pues a que la entregue, ¿no? Y algo importante, debemos tener en cuenta que no podemos olvidar contar con la autorización, ¿cierto?, del propietario para poder, ¿cierto? Digamos que en este caso, poder utilizar los datos, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir eso? Que si yo no, debemos tener dos tips para tener en cuenta la autorización. Una, que se debe contar con el consentimiento expreso y el permiso de esa persona para poder manejar sus datos personales. Y la otra se le debe indicar cuáles son sus fines de ser escrita o verbal, pero en la propiedad horizontal debe ser siempre y prácticamente escrita porque nosotros no contamos con unas llamadas grabadas donde nos van a autorizar y tengamos la prueba o la evidencia, ¿no? Entonces, en el final, ¿cuáles son esas finalidades que van a hacer el uso del tratamiento de datos personales? Y entonces, después de que una persona ha entregado sus datos personales, también existe dentro del procedimiento de la norma qué puede hacer la persona si le vulneran sus datos. Por ejemplo, resulta que se fue visible los correos de los propietarios por error de la administración, no colocó copia oculta, sino que se fue a todos. Y preciso era el correo personal del apartamento 301. Entonces, esa persona dice, pero me vulneraron porque me mostró mi correo a los de la administradora. Señora administradora, por favor, resarcir el daño, por favor, en las próximas envíos, por favor, ocultar los correos y eliminar a este correo ya que va a actualizar uno corporativo, por ejemplo. Entonces, la administradora pasa los 15 días, no pasa nada, no dan respuesta. Y entonces lo que hace el administrador, la persona titular, el 301, lo que hace es indicar frente a la norma y decir, mire, señores SID, Superintendencia de Industria y Comercio, resulta, permítame un momento, resulta que esta persona no cumplió y no me dio respuesta. Entonces lo que hace ella es que puede pedirle a la superintendencia
que ordene a la administradora a cancelar o suprimir ese dato que la administradora no hizo. Hay a veces que pasa que cuando no cumplen la norma, pues hay sanciones fuertes para la propiedad horizontal, y más aún si no tienen la aplicabilidad de la ley 1581 del 2002. Entonces es importante tener en cuenta eso. Permítanme un momento. Me permite un momento y voy a conectar a otra red para que me mejore la señal. Permítame un minuto, por favor. Doctor Andrés, ¿me indica si se me escucha mejor? Sí, señora, ahí se le escucha mejor. Ay, bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ¿qué nos dice la norma? Entonces, el propietario residente puede colocar la solicitud ante la superintendencia y ella empieza a hacer unas solicitudes de pruebas al administrador, como por ejemplo, señor administrador, entrégueme la copia de la autorización de este correo. Y es cuando empieza la CID a reunir todas las pruebas para evidenciar si están cumpliendo con la norma o no. Entonces, esto es como el procedimiento que está establecido en la norma. Ahora, otro que pasa día a día en la propiedad horizontal es el tema del manejo de los datos de los niños y adolescentes hasta 17 años, porque cuando cumplen la mayoría ya pasa a otro nivel. En este caso, cuando, por ejemplo, un propietario, hablemos del 501, indica, no, mire, es que el niño Santiago del 301 está jugando en el parque, acaba de tomar la foto y está dañando el columpio, por ejemplo, y entonces se la envía al grupo de WhatsApp de los vecinos o al administrador. Entonces, en este caso es una prueba ilegal porque la norma nos indica que a los niños no se les pueden tomar fotografías sin previa autorización del tutor o su padre de familia. Por eso la foto que les proyecto en la diapositiva, pues está su padre con sus hijos, porque solamente todos esos datos, como son fotografías, información personal del niño, sus gustos, sus hábitos, solamente podrán ser autorizados por el padre. Entonces sería una prueba ilegal, e inclusive pues lo que puede hacer es que el padre puede, ¿cierto?, generar una denuncia contra esa persona que tomó la foto. El Código de Infancia y Adolescencia ha confirmado que dependiendo de la madurez psicológica del niño, que eso se comprueba, digamos que ante la luz de la ley, si tiene una madurez psicológica el niño, él puede también determinar si autoriza o no a indicarle al papá sobre sus datos. Esto lo dice el artículo 26, ¿no? Que de acuerdo a la madurez psicológica del niño. Entonces, digamos que debe tener en cuenta importante en las propiedades horizontales ni tomas, así sea el representante legal, diga, no, es que yo soy el responsable del dato y como las cámaras pues están en mi poder, en el manejo, tampoco podemos sustraer videos de los niños. Por ejemplo, si piden un video donde hay niños, debemos pixelar los rostros de los niños, pero no pueden salir en ningún momento. Entonces, para continuar hablando, una pregunta y es, ¿usted cuenta con los avisos de privacidad en su copropiedad? Y es que pasa que muchas veces nosotros entramos a los conjuntos residenciales y vemos la cámara enfocando a la entrada, ¿no? Y entonces el visitante ingresa y entonces ve que hay 3 cámaras en la recepción, continúa y ahí están los ascensores, luego continúa, están los pasillos. Entonces resulta que la norma nos indica que cada vez que tengamos nosotros cámaras de vigilancia debemos contar con unos avisos de privacidad de carácter obligatorio. Resulta que cuando la norma nos dice que podemos obtener, como les dije anteriormente, una autorización que es verbal o escrita y otra que se llama acción inequívoca. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando entramos nosotros a la propiedad horizontal y vemos el aviso que estamos siendo grabados y monitoreados, al ingresar nosotros, el accionar, el ingresar a la copropiedad, aceptamos que estamos de acuerdo que estamos siendo grabados. Pero si no está el aviso de privacidad, pues están violentando el derecho a la intimidad y a los datos sensibles de las personas. Por otro lado, tenemos que esos avisos no es un aviso como, digamos que en la mayoría colocan, que es una cámara diciendo está siendo monitoreado
y vigilado. No, estos avisos deben contar con ciertas características. Y digamos que una de esas debe ser visible, y legible y comprensible para cualquier persona. No que yo lo coloque en un Arial 8, que ni siquiera la persona mayor adulta no pueda leer ese aviso de privacidad, sino que debe ser visible para cualquier persona. Por otro lado, deben estar ubicados en porterías, ascensores, garajes y todos aquellos sitios en donde se utilicen cámaras o mecanismos de vigilancia, ¿sí? También tenemos que recordar que esos avisos deben ser indicados el por qué está siendo vigilada la persona, qué finalidades cuenta, cuánto dura la grabación en el sistema y a dónde yo puedo acudir al responsable del dato si en caso que yo requiera alguna reclamación frente a mis imágenes. Luego, en los contratos de prestación de servicios como es la vigilancia, sí, normalmente nosotros hacemos el contrato de vigilancia, ¿no? El objeto social y todo lo que tenga que ver con el cumplimiento del servicio. Pero muchas veces no atamos la cláusula de manejo y protección de datos. Lo que hacemos nosotros es decir, hagamos el contrato y dentro del contrato decimos que hemos aplicado la ley 1581. Pero no es así, tenemos que hablar también de que podemos, ¿cierto?, decir e indicar que para qué estamos siendo utilizados esos datos. Entonces, si yo tengo unas políticas y tenemos que decir a quién tengo que cumplir, sí le tengo que decir. Entonces, es importante que tengan en cuenta eso. Entonces, cuando hagan el contrato de prestación de servicios, es recomendable que incluyan cláusulas de confidencialidad. Yo les recomiendo que no lo hagan dentro del mismo documento, sino que lo elaboren en un documento aparte. Porque, ¿qué está pasando? Que cuando ustedes entregan una base de datos, ¿cierto? Y están indicando que están manejando unos datos, entonces ahí puede empezar a ser la responsabilidad de los datos que manejan, ¿sí? Entonces, eso les cuento como un poco frente a ese tema de cláusulas. La mayoría no lo aplican. Entonces, es importante que lo tengan en cuenta, pues, para esto. Ahí les doy como unos tips, ¿no? Como que, mire, indiquen que es fundamental que con las empresas de vigilancia se pacten como cumplir políticas de tratamiento de datos personales, garantizar la seguridad y confidencialidad de datos personales. Pero esa pequeña cláusula de confidencialidad no es que se tenga que asemejar a las políticas de la empresa de seguridad, sino a las políticas que tenga el conjunto. Y ojo, si el conjunto no tiene políticas, quien se va a ver inmerso en una responsabilidad legal es el administrador. Y también, o sea, en este caso la persona jurídica, y también en esta parte, pues el consejo la copropiedad en sí y el encargado, que en este caso es la vigilancia. Y entonces vamos a ver acá. Señor administrador, usted tiene la receta completa para el TDP, que es el TDP, tratamiento de datos personales. Y entonces aquí le voy a dar unos ingredientes. Y entonces les voy a preguntar, no les voy a decir que enciendan su micrófono para contestar, pero sí quiero que hagan una lectura rápida de este procedimiento que les acabo de entregar y ustedes verifiquen si realmente ustedes están cumpliendo o no con esto. Entonces me gustaría preguntarles y hacer que ustedes hicieran, digamos que una de pronto una pequeña lectura de esto. Entonces, para que se revisaran, miraran a ver si en verdad están o no están. Entonces, ahí están una serie de documentos a los cuales hay que hacerle, ¿no? Entonces, voy a decirles, el diagnóstico es el que nos permite a nosotros identificar si la copropiedad no está cumpliendo. Un inventario de las bases. Tienen que contar con un manual de procesos donde nos indiquen todo el tratamiento que van a dar los datos. Luego, unas medidas técnicas y tecnológicas humanas para protección de la información. Un diseño de políticas, la autorización, el aviso de privacidad, el procedimiento para atender y consultar y la cláusula de confidencialidad. Entonces vamos a ver un ejemplo de un edificio que le aplicaron una multa de 124 millones por no contar con lo siguiente. El edificio recolectó información privada y sensible sin autorización previa, no informó a los titulares de la finalidad de la recolección, no contaba con una política, ni con el aviso de la privacidad, ni con el manual interno,
no conservaba la información recolectada bajo las condiciones de seguridad, no contaba con un procedimiento. Esa fue una de las más grandes sanciones que han habido. ¿Y qué pasa, señores asistentes? Que si sale el acto administrativo por la superintendencia, pues la asamblea tiene que reunirse de manera extraordinaria y reunir los recursos, porque la superintendencia le da un plazo de tiempo de 5 a 10 días para que usted cancele, y si no va generando una serie de actuaciones legales. Ese fue otro, que fue un poco más pequeño, fueron de 13 millones, porque sí contaban con el proceso, pero no encontraban con el proceso escrito, pero no se demostró que estaba la práctica, por ejemplo, como la prueba de la autorización. Entonces, digamos que en eso es en el tema de manejo de protección de datos personales. Entonces, no sé si de pronto tienen alguna pregunta con este tema, pues queríamos con el doctor Andrés, que fue invitada a esta charla, pues que tuvieran como esos puntos importantes y neurálgicos que se manejan en la protección de datos personales y que muchas veces falla la propiedad horizontal. Entonces, doctor Andrés, le va a dar apertura para las preguntas. Listo, vamos a dar paso a la señora Olga Hernández. Buenas tardes. Tengo una consulta. Dentro de lo que, a ver, yo en lo que trabajo es en recaudo de cartera precisamente para PH, y tengo entendido que por ser el tenedor del inmueble, o sea, el propietario o el tenedor del inmueble son solidariamente responsables con el pago de las cuotas de administración. Sí, eso según el artículo 29 de la ley 675. Entonces, manejar esos datos también del tenedor, yo le debo informar tanto al propietario como al tenedor. ¿Es así o lo estamos haciendo mal? Eso en cuanto al manejo de la big data, porque yo estoy entregando información sensible. Sí, en este caso eso es lo que pasa muchas veces y nosotros debemos contar tanto con la autorización del propietario y del tenedor. Muchas veces recolectamos la base de los propietarios y no de los tenedores, ocupantes y residentes, que nos dice la norma. Entonces ahí fallamos, ¿no? Entonces debemos tener en cuenta esos procesos, pero igual pues en un proceso judicial, en un cobro de mérito ejecutivo, pues recuerda que entregaríamos lo que son el número de cédula y los nombres completos, que son documentos públicos, ¿sí? Digamos que son nombres públicos, pues se pueden acceder a esa información. Pero aquellos datos que sean sensibles y eso tendríamos que contar con la autorización previa del titular, porque él podría estar alegando por esa parte, porque está entregando sus datos sin ninguna autorización que se le haya entregado a esa persona, aquellos datos que son de carácter sensible, ¿no? Ok, gracias. Y como también debemos contar con esa cláusula de confidencialidad también con la casa de cobro, ¿no? O con el abogado que esté llevando el proceso. Es importante también. Listo, damos paso a la señora María. Hola, buenas noches. Usted decía al principio que la administración decide qué hacer con esos datos. No es que decida, sino que tiene que dar la claridad para qué va a usar los datos, o fue que la entendí mal. Porque si la administración decide qué va a hacer con los datos, o el administrador al cual se le están entregando pues toda esta serie de información, y ellos deciden qué hacer, sería muy amplio, ¿cierto? Eso sería pues como yo hago, perdónenme la expresión, lo que me dé la gana, ¿cierto? No sería así, sería que ellos tienen que tener claro para qué se va a hacer. ¿Qué pasa? El administrador, cuando me refiero se decide, es que el administrador, o sea, la persona, porque el administrador representa a la persona jurídica, él debe tener claro las finalidades con las que va a utilizar, porque es el que decide qué va a hacer con esos datos personales. Por ejemplo, dentro de la persona jurídica, dentro de las funciones del administrador, hay algo inherente que se llama cobrar judicialmente, por ejemplo. Entonces, una de las responsabilidades del administrador será cobrar la cartera, ¿cierto?, por medio de apoderado. Entonces, dentro de una finalidad que va a tener es poderle transferir esos datos al abogado. Entonces, cuando me refiero a que decía, claro, él es el que va dentro de la autorización, cuando se hace toda la planeación de la autorización, es el que va a indicar, de acuerdo a la contratación, porque nosotros tenemos una obligación que nace desde que adquieren el apartamento, tiene una obligación contractual con el conjunto. Entonces, decir, para que es, por ejemplo,
para informar las asambleas. Claro que el administrador con el grupo de su trabajo y con la aprobación del consejo, porque la norma ya está. Mientras que todas esas finalidades no vulneren los principios que indica la norma, deciden qué van a hacer. Por ejemplo, se va a hacer para envío. No, decidimos que en este conjunto vamos a aplicar solamente el envío de comunicaciones de asamblea. El resto lo vamos a hacer en el casillero. Perfecto, es la copropiedad la que decide, ¿sí? Pero bajo la representación de su representante legal. Entonces, sí, de otra determinada, el administrador junto con su asesoramiento y consejo van a decir para qué va a ser. Para envíos de mensaje de texto, para envíos de estados de cartera, envíos de sorteos, envíos de convocatorias, para crear el grupo de WhatsApp, para movilizar redes sociales, todo lo que el conjunto requiera para poder indicar las fechas de eventos, ¿sí? Entonces, sí deciden qué van a hacer con todos esos datos mientras no se salgan de los principios y la protección de datos personales. Correcto, muchas gracias. Otra cosa que iba a decir de pronto para agregar, en la sentencia T245A del 2022 en cuanto a las imágenes sobre los niños que usted lo mencionaba muy bien, y es demasiado delicado porque ni siquiera los padres de familia podemos subir fotos, incluso pues a las redes sociales, y si llega a pasar algo, pues nosotros obviamente como los custodios de nuestros niños nos veríamos afectados con mayor razón pues en una copropiedad o en un, digamos, porque hay urbanizaciones y copropiedades que manejan ciertas redes sociales, entonces también sería como aportarles ahí esa sentencia para tenerlo presente. María, muchas gracias. Cuando yo doy una charla, porque eso es enfocada en propiedad horizontal, pero cuando doy charla en manejo de redes sociales, yo le digo a los padres, porque pues vienen personas digamos que de general, y les digo, el Facebook se vuelve más del niño que del padre, ¿no? Y entonces subo al niño con la tina bañándolo. No, qué pena, están vulnerando, porque aunque sea un menor, también está el derecho a su imagen, y por eso indican mucho el Código de Infancia y Adolescencia, ¿no? De acuerdo a la madurez, yo puedo opinar como niño menor y decir, me estás afectando, y de otra manera, pues está vulnerando, y usted no puede, si Dios no quiera le pasa algo al niño, usted no puede alegar porque usted mismo lo publicó en redes sociales para que aquel personaje, ¿cierto?, le hiciera seguimiento a su hijo. Y sí, es verdad, muchas gracias, y eso es totalmente comprensible y eso lo cometen día a día en las propiedades horizontales enviando las fotos de los niños, ¿no? Por los grupos de WhatsApp denunciando los daños que hacen de pronto posiblemente algunos niños. Correcto. Doctora Andrés, no sé si de pronto hay otra pregunta. La doctora Sandra Vázquez. Hola, buenas noches. Gracias. Tengo la siguiente inquietud. En una asamblea presencial, graban de todas maneras la asamblea, digamos que el objetivo que dicen por el cual hacen la grabación del audio, digamos, de todo el desarrollo de la asamblea es para hacer el acta de asamblea y para que las personas que quedan como miembros del comité de revisión de acta, pues puedan hacer la revisión y validación del contenido del acta como tal. En ese orden de ideas se ha presentado una situación en una copropiedad donde finalmente negaron el acceso al audio a uno de los miembros del comité de verificación de acta. Amparan la negación en que por protección de datos personales pues no pueden hacer la entrega de esta grabación. Resulta que además esa grabación la hizo pues obviamente una empresa tercera que se encarga de hacer la logística de la asamblea, ellos pues fueron los que grabaron, pero en conclusión a un miembro de este comité pues le niegan amparado en protección de datos personales. ¿Eso es así el manejo realmente, sabiendo que la asamblea pues en cierta forma, si aceptaron o no, pues al fin y al cabo ya quedó la grabación, que esa fue otra cosa que no hicieron, contar con la autorización de grabación de esa asamblea, pero terminan negando también a ciertas personas el acceso a ese audio en ese orden de ideas. ¿Es válido o cómo sería realmente el manejo de las recomendaciones pertinentes? Gracias. Bueno, muchas gracias, Sandra. Sí, es pertinente hablar durante el desarrollo. Y por eso es que es tan importante, porque mire, eso va de la mano de muchas cosas. Yo puedo desarrollar la asamblea y lo más pertinente y lo más correcto es que cuando yo tenga el desarrollo de la asamblea voy a hacer una grabación en video y una en audio. Yo lo que tengo que, al iniciar la asamblea, tengo que indicar las finalidades de esa grabación. Entonces, por ejemplo, voy a decir que esta es la asamblea y la voy a iniciar a grabar.
Señores Asamblea Copropietarios del edificio La Felicidad, les confirmo que siendo las 7:16 p.m. vamos a iniciar con la grabación de la presente Asamblea con las siguientes finalidades. Primero, para que el presidente y secretario tengan acceso a la grabación para la transcripción y verificación de las decisiones tomadas. Segundo, de acuerdo al artículo 56, hay una lección 58, de acuerdo 57, que es la lección verificadora alta, la Comisión Verificadora Alta tendrá acceso únicamente para verificar redacción y ortografía que concuerde con los hechos relacionados en el siguiente audio. Tercero, no se enviará ninguna copia a ningún residente, ya que solamente es para efectos de la elaboración del acta. Cuarto, se guardará ya en un caso de una impugnación, se solicitará la copia para este mismo hacer aportada en los hechos en un proceso judicial. Un ejemplo, ¿sí? Si eso lo dice, listo, no hay ningún inconveniente. Pero si no dicen nada y no indican las finalidades, pues puede ser claro que no quedaron claras las finalidades. Y fuera de eso, una cosa, las pueden indicar en la asamblea, pero si no está ni el manual, ni la política y toda la aplicabilidad de 1581, ahí sí es que ninguno de los dos está aplicando. Entonces podría revertir la persona que está pidiendo la comisión verificadora. Señor comisión verificadora, señor administrador, usted me está negando el acceso al video, pero entonces por favor hágame llegar las políticas de tratamiento de datos personales del edificio para poder verificar que efectivamente se niega la grabación a una tercera persona del desarrollo de la asamblea, porque eso es estar tácito en el procedimiento de tratamiento de datos personales. Entonces, si es que va a articular, no solamente es que hagamos una muy buena asamblea con la finalidad, sino que contemos con todo el paquete, porque pues en eso está, por ejemplo, que nosotros hacemos eso, hacemos todo el diseño e implementación de la Vías Data, para poder evitar todo ese tipo de situaciones. Entonces, recomendación, de pronto controvertirle y decirle, señor, por favor, entrégueme las políticas y las copias de la autorización firmadas, pues indicando que efectivamente no se le puede entregar a un tercero, en este caso la comisión verificadora. Listo, me queda claro, gracias, pero me queda otra inquietud. Entonces, estamos todos, digamos, todos los copropietarios en la asamblea, supongamos que se haya hecho la autorización, pero el hecho de que haya quedado, digamos, mi voz allí, por decirlo de alguna forma, o que fui partícipe de esa asamblea, eso no me da el derecho que yo pueda consultar ese audio. O sea, teniendo en cuenta que la Ley de Protección de Datos Personales también le da el derecho al titular de poder hacer la consulta de los datos personales, ¿no? Teniendo en cuenta que la voz es un dato personal, y en este ejemplo, digamos, fue una grabación de audio. Si yo participé en esa asamblea y yo solicito el audio, ¿es viable? O sea, que me nieguen simplemente porque no estaba contemplado en la política decir que se fuera a entregar a un copropietario. Sí, pero entonces también me vulnerarían, también me vulnerarían como el derecho de que los datos personales también me dan el derecho a hacer consulta de mis datos. Claro, tú puedes pedir las grabaciones tuyas donde tú intervengas como titular, ¿sí? Pero si intervienen otras personas y no fueron claros que se podían entregar y reproducir, que la finalidad era reproducir a otras personas, no se pueden hacer. Es como la imagen cuando hay un proceso de presunto daño en una zona común. Si los dos propietarios no autorizan entregarle un video al otro, es complicado, tengo que ser a la imagen, ¿sí? Entonces lo mismo pasa con los audios, porque hay otros terceros que se identifican plenamente en la asamblea y se escucha la voz. Entonces, si no fueron claros en la asamblea a indicar que el audio se podía replicar, no se podría hacer. Te pueden entregar a ti y yo puedo cortar toda la conversación donde solamente tú intervengas, para que tú tengas claridad de lo que tú aportaste como titular y estás en todo tu derecho a reclamar tus datos, como tú lo dijiste. Entonces, por eso es importante que en las asambleas lo más primordial es que todas las copropiedades cuenten con todo el tema de la aplicabilidad de la norma para que no tengan ningún excusa o vacío legal para poder hacer la entrega de ciertos videos, documentos e información. Gracias. Con mucho gusto. Doctor, creo que no hay más preguntas por mi parte. Bueno, no, en el momento no hay ninguna otra pregunta. Creo que todo el trámite en este momento la conferencia quedó muy clara. Entonces vamos a dar paso a lo que es la empresa. Entonces, me disculpo porque voy a entrar a otra reunión. Les agradezco a cada uno por la participación. Doctor Andrés, por la invitación en esta conferencia en la ciudad de Manizales. Igualmente, pues dejé mis datos ahí internamente, los dejo en el chat. Y pues cualquier pregunta, solicitud que tengan frente al tema, con mucho gusto.
Muchas gracias, doctora. Claro que sí. Entonces damos paso en este momento a la empresa Infinity Lift SA, que es encargada de lo que es el manejo de ascensores, para que pues pueda dar su aporte en la conferencia del día de hoy. Muy buenas noches para todos. Muchas gracias, doctor Andrés. Mi nombre es Jessica Castellanos. Yo soy gerente de operaciones y cofundador de la empresa Infinity Life. A continuación, les voy a mostrar el video de presentación de mi compañía y luego del video iniciaremos con el tema de manejo y uso del ascensor y cómo pues actuar en un momento de llamada de emergencia. Infinity, la personalización. Doctor, una pregunta, ¿sí se estaba viendo el video? No, no se estaba visualizando. Ya lo voy a volver a repetir. Ahora sí me ven todos. Sí, señor. Bienvenidos a Infinity. Nos apasiona crear imágenes únicos desde la estilo de vida. Desde los materiales acabados, cada detalle se cuida con esmero. La seguridad la nuestra, nuestros profesionales en movilidad vertical, ver, autogestarte y lo mejor. Bueno, ya damos inicio al tema de uso y buen manejo del ascensor y cómo actuar en un momento de llamada de emergencia.
o cómo identificar cuál es la llamada de emergencia. Lo primero que se debe tener en manejo a las mascotas, sostenerlas del collar para evitar pues que presentemos alguna dificultad en el ascensor y en las personas con dificultad de movilidad, eh, ojalá acompañarlos y al adulto mayor no debería viajar solo. Aló, ¿sí me ven? Se le cerró la presentación. Permítame. De nuevo volví. Sí, señora, ahí ya se le ve la presentación. Tratar del máximo de estar concentrada en el viaje. ¿Esto a qué va? Esto va a que cuando subamos al ascensor tratemos de, yo sé que hoy todos estamos atentos al tema del celular, pero a veces nos distraemos y podemos bajarnos en el piso que no corresponde al ascensor. Entonces esto va a afectar en el viaje del elevador, ya que si nos bajamos lo vamos a solicitar y vamos a perder tiempo, digamos, de viaje en el ascensor para nosotros y vamos a darle pues un uso, digamos que no adecuado al ascensor, ya que la idea es poder viajar al destino que vamos. No forzar manualmente la apertura de las puertas del ascensor. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces cuando vamos con prisa queremos con las manos forzar la apertura de las puertas para que sea más ágil y esto nos va a llevar a que el ascensor tenga presente unas fallas, ya que él viene con una velocidad de apertura para las puertas. Si nosotros hacemos fuerza para que las puertas abran más rápido, vamos a incurrir en afectar un daño del variador de puertas del ascensor y posiblemente vamos a dejar el equipo bloqueado. Entonces, debemos de tratar de esperar que las puertas abran solas. Evitar balanceos al ascensor. ¿Esto qué quiere decir? A veces los niños o las personas ingresan brincando o se mueven dentro de la cabina y esto trae, la cabina trae un sistema de paracaídas, el cual cuando las personas se mueven mucho en el ascensor, como él viene muy milimétrico, el ajuste con los rieles, cuando hacen este balanceo pueden activar este freno. Entonces, por ese motivo pueden quedar atrapados. Por eso es mejor de entrar y salir con normalidad en el ascensor. También debemos de aprender a esperar a los otros usuarios. Porque cuando el ascensor llega y de pronto está solamente para nosotros y nosotros vemos que viene otra persona, lo ideal es que podamos dar espera para que las demás personas puedan usar el ascensor y así podemos hacer un mejor uso del ascensor, ya que esto ayuda nos beneficia en el consumo de electricidad. Así hacemos más eficiente el uso del ascensor, tanto en el consumo como para que todos puedan movilizarse más ágilmente. Es importante capacitar al personal sobre el manejo y el uso del ascensor. A esto que vamos, que hay que explicarles en el momento, por lo menos al personal de seguridad o de mantenimiento del edificio, explicarles desde la empresa de ascensores junto con la administración cuál es el uso adecuado del ascensor en el momento de un trasteo o un desplazamiento de materiales cuando hacen alguna modernización en un apartamento o trabajos del edificio. Es importante explicarle a ellos cómo se puede usar el ascensor, ya que si nosotros ponemos una piedra o un cartón evitando pues que las puertas se cierren para poder hacer el desplazamiento del material, igual que pasa cuando fuerza la puerta para que abra rápido, el sensor para el cierre de las puertas tiene un tiempo. Entonces eso va a afectar en el ascensor y va a incurrir en un gasto después adicional para poder ajustar estos elementos de nuevo. Entonces es importante poderles explicar porque hay formas de poner el ascensor en un modo como VIP que nos permitiría que él solo llegue al piso, abra puertas y solamente hasta que nosotros le demos la instrucción de cerrar, él cerraría. Entonces ahí podríamos hacer el desplazamiento de materiales, no tendríamos que incurrir a poner un cartón o que alguien se pare en la puerta porque no sería lo ideal. Verificar el sistema de citofonía. El tema de citofonía es muy importante en caso de una llamada de emergencia y eso es también responsabilidad de la empresa de sensores
donde ustedes como administradores o propietarios de la unidad, sería bueno que estén verificando que la citofonía funcione, ya que si la citofonía no funciona, hay inconvenientes en la comunicación, la persona se va a quedar atrapada y no vamos a saber si está atrapado o no dentro del ascensor. Entonces es importante darle esa exigencia a la compañía de ascensores y también nosotros, obviamente, tratar de verificar que la citofonía esté funcionando correctamente. Llamadas de emergencia. ¿Qué es una llamada de emergencia? Yo hablo sobre qué es una llamada de emergencia porque yo también fui técnico y atendí llamadas de emergencia en donde me hacían ir corriendo diciéndome que habían personas atrapadas y yo no llegaba y no había nadie atrapado, o era un tema que se había dado la electricidad y el ascensor quedó con puertas abiertas. Entonces es importante aclarar a la gente que una llamada de emergencia es cuando una persona se encuentra atrapada dentro del elevador o está en riesgo su vida. Se requiere una atención inmediata. Eso es llamada de emergencia para que obviamente la empresa de mantenimiento llegue lo más pronto posible a auxiliar a la persona. En estos casos, obviamente, la línea de emergencia también se usa para informar que el ascensor está bloqueado, que no funciona, no opera, pero debemos de tener claro que no sea por un tema de falta de electricidad. Luego es importante tener en cuenta el botón de emergencia. ¿El botón de emergencia cuál es? La campana. La campana que tiene en la botonera del ascensor, que en unos casos es amarilla o en otros es rojo. Esta campana sirve para dar alarma en caso de que el citófono no funcione, porque el botón de citófono tiene la forma de teléfono. Con esta alarma se sostiene presionada, igual ustedes lo pueden probar en sus ascensores si funciona, que cuando ustedes la hunden, él comienza a sonar una sirena. Con esta sirena nosotros podemos identificar en qué parada quedó el ascensor en caso de que se hubiera ido la electricidad y la persona hubiera quedado atrapado en un piso intermedio. Con esta sirena podemos ubicarlo en qué piso está y llegar más fácil a él y realizar el rescate. Y también, pues, en caso de que no funcione la citofonía, pues las personas pueden saber que está pasando algo y escuchar que es desde el ascensor para poder auxiliar a la persona. ¿Cómo identificar si es una llamada de emergencia? Bueno, ya me había adelantado explicándole el tema del corte de electricidad, que hay que verificar si hay una persona encerrada, sí o no, dentro del ascensor, como para darle prioridad a esa persona atrapada. Pero si no hay nadie atrapado, sí debemos esperar es que la energía se restablezca en el edificio y luego si se restablece y el ascensor no entra en funcionamiento, sí podemos hacer una llamada y decir que el ascensor quedó bloqueado por corte de electricidad. Es importante siempre que se haga la llamada, decir qué pasó en el ascensor, dar la mayor información posible y clara sobre la falla del ascensor. Cuando hay personas atrapadas, se bloquean las puertas, entonces las personas quedan encerradas. En ese momento sí hay que hacer la llamada de emergencia y obviamente se da una prioridad por estar la persona encerrada, ya que hay personas que sufren de claustrofobia y se desesperan. Entonces es importante eso, sí es una llamada de emergencia y es importante darle la agilidad al rescate de la persona. Los ruidos extraños en el ascensor también debe ser importante, también es una llamada de emergencia, porque si hay un ruido, puede ser un torón de un cable dañado, puede ser un rodamiento del ascensor, y obviamente esto va a incurrir en un daño muy grave del ascensor o que se bloquee, que llegue alguien a quedar atrapado. Entonces sí es importante estar pendiente de los ruidos que tiene la cabina o las vibraciones que se presenten, porque puede ser un elemento importante del ascensor que tenga una avería. Y en caso de estar encerrados, es importante que mantengamos la calma. Si desde las personas desde afuera logran identificar que hay alguien encerrado o desde el citófono, en caso que no haya portero, desde el citófono puede alguien darle como atención a esa persona. Lo importante es decirle que guarde la calma y mantener comunicación constante con la compañía de ascensores para poderle brindar el tiempo de llegada del técnico para que las personas no se desesperen y tratar de acompañarlos hasta que llegue el técnico de mantenimiento. No olvidar tener una persona responsable con el tema de las llaves para el acceso al cuarto de máquinas o cuarto de control. Es importante porque pues esta semana me pasó que fui a un edificio a
a revisarlo nomás y no tenían ni siquiera la llave para el acceso al cuarto de máquinas. Entonces yo les decía a ellos, en caso de una emergencia, si alguien queda atrapado, ¿cómo podemos rescatarlo? ¿Cómo podemos ver qué le pasó al ascensor y darle solución si no dejan las llaves? Es importante siempre delegar a una persona y que tenga esas llaves a la mano para poderle dar atención al equipo y a la persona que se encuentre atrapada. Y lo otro es tener sentido de pertenencia con nuestro elevador. En muchas unidades no le damos como la importancia al equipo. A veces cuando pedimos el ascensor, entonces estamos esperando que vengan todos del apartamento y simplemente nos quedamos bloqueando la puerta esperando que venga toda mi familia para poder bajar en el ascensor. Lo ideal es que nosotros pensemos que no somos los únicos que vivimos en la unidad y lo importante es que el ascensor es de todos. Entonces debemos ir todos organizados, llegar todos al ascensor para poder bajar juntos y no quitarle esa agilidad al ascensor para que él trabaje, porque igual puede ser que otra persona necesite el ascensor con agilidad, por bien sea una cita médica o una urgencia, y a veces nosotros no vemos la necesidad que tienen nosotros con el ascensor. Entonces es importante sentir que me duele el ascensor también, porque es una parte fundamental de un edificio, ya que pues nos moviliza a todos. También cuidarlo, no golpearlo, no, de pronto a veces llegamos con rabia y hundimos los botones con fuerza y los podemos dañar. Y entonces ya nos afectamos nosotros o podemos afectar a alguien. Les agradezco por la atención prestada. Si tienen preguntas, quieren alguna información sobre el tema de los ascensores, pues estoy acá atento. Y igual si necesitan mis datos también se los voy a dejar igual por el chat de la reunión. Y les agradezco la oportunidad. Doctor Andrés, ¿hay Claro que sí. preguntas? El doctor Juan Carlos. Buenas noches, amigo, ¿cómo está? Mis Buenas compañeros. noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, sí, Eh, señor. yo trabajo en bomberos oficiales y en ocasiones las personas llaman que porque quedan atrapados. Pero entonces, bueno, que a veces no funciona la llave, que el técnico se demora que 30, 40 minutos. Entonces, pues a veces ha tocado hacer unas fuerzas ahí con abrir la puerta porque pues como son muchos ascensores, no todos me imagino que funcionan igual. Entonces, ¿cuáles serán las recomendaciones ahí? Bueno, mira, qué buena pregunta es. A mí me pasó hace 15 días que yo tenía una unidad de un ascensor en donde ellos decidieron cambiar la empresa de mantenimiento y la empresa nunca llegó a rescatar las personas. ¿Qué hicieron? Llamar a los bomberos, lo que te estás diciendo. Llegaron, ellos no sabían abrir las puertas y lo que hicieron fue con el hacha intentar abrir la puerta. Obviamente eso ocasionó un daño más grave. Finalmente me volvieron a llamar a mí, yo fui y logré abrir las puertas y rescatar las personas. En esto es importante y muy bacano que manejas el tema de bomberos, porque en eso debe ser en conjunto. Digamos, en Colombia hay un problema que es que dentro de la norma de ascensores no se ha incluido eso. En Europa, bajo la norma N81, se exige que todos los ascensores se abren con una llave de triángulo. Y acá en Colombia hay una, Mitsubishi maneja T, Looking Global o Sigma manejan una L, otros es un triángulo, otros es un alambrito para abrir la puerta. Entonces en esto sí estamos como un poquito atrasados en Colombia, donde debe ser todo triangular. Segundo, no trabajamos de la mano con los bomberos. Yo en algún momento, yo trabajé en estilo de ingeniería 10 años y en Mitsubishi otros 10 años, pero en estilo yo estaba tratando de impulsar en mi momento hacer capacitación a los bomberos para que ellos sepan cómo poder hacer el rescate, cómo es que se abren las puertas, qué se debe tener en cuenta. Pero eso es un trabajo que yo quiero comenzar a hacer desde mi compañía. Muy bueno, Juan Carlos, si yo pudiera tomar tus datos y si en algún momento yo pudiera brindar esa capacitación en tu ciudad y explicarles, darles como todas las bases en un ascensor, ojalá lo tuviéramos allá para poderles ir a dar la capacitación y que ustedes vieran cómo funciona, cómo se abren las puertas para que tengan conocimiento. Pues sí, sí, yo ahí dejé en el chat en mi número, sí estamos interesados porque pues
La vez pasada nos salieron 8 personas en un ascensor y que una viejita, y entonces que tocaba, que esperábamos que llegara el técnico. Entonces usted sabe que también ese tema es complejo, ¿no? Si llega a pasar algo ahí adentro, pero los bomberos ya estaban aquí y no hicieron nada. Entonces yo dejé en el chat ahí mi número telefónico, o si usted me lo puede facilitar. Muchas gracias. Sí, Muy claro, interesante todo. ya, dale, muchas gracias. Sí, claro, yo te voy a compartir mi número también y quedo atento para poder brindar esa capacitación allá. Doctor Andrés, ¿alguien más tiene alguna pregunta? La señora María Andrei. Buenas noches de nuevo. Mira, yo tengo una inquietud con respecto bueno, no sé cómo se llame eso, cuando coordinan los ascensores. ¿Eso tiene algún método para que un ascensor, me voy a explicar en un ejemplo, va subiendo un ascensor y se pidió en un piso 24? El ascensor llega hasta el 24, pero se pidió en el último piso, pero el ascensor se devuelve. O sea, hay alguna y entonces se viene el otro ascensor. ¿Hay alguna forma o eso no se puede hacer con los ascensores de que si un ascensor va subiendo, pues suba hasta el otro piso? Incluso es un piso más, un piso más arriba y el ascensor de todos modos se devuelve. O sea, ¿eso funciona así o es que lo organizan, no sé, lo sistematizan de esa manera o puede funcionar diferente? Buenas noches. No sé si me Esta hice pregunta me la hicieron entender. esta semana. Mira, María, eso depende de dos cosas. Eh, pero sí, dos cosas. Una, Mitsubishi, por lo menos, los asesores que trabajan ellos y que por lo menos de mi compañía trabajan igual, hay un tema que es el pesacargas. El pesacargas te dice si en el piso de abajo de pronto se subieron 5 personas, él ya le da prioridad a que arranque hacia abajo porque lleva más del 50% de capacidad, si es un ascensor de 8 pasajeros. En ese caso, él toma esa decisión de irse porque ya lleva más del 50% y baja al primer piso. Entonces, eso más o menos lo hace según cómo lo programe, si es el 50 o el 75%. En los ascensores comunes de la gran mayoría que yo he visto, eh, porque es que eso depende mucho de la marca, no tienen ese sistema. Entonces, puede pasar esa falla que tú dices. Entonces, eso sí puede programar, pero eso depende de la tecnología de cada equipo para darle esa prioridad, porque es que si él obviamente fue hasta el 23 y estaba ahí más cerca, de verdad, por prioridad, si no tiene carga, tiene que subir al 24. Un ejemplo, si está al 23, tendría que subir al 24. Pero eso depende mucho de la tecnología y la marca de sensores que tengas. No sé si de pronto la marca que tú tienes allá es Andino, en ese sí es muy difícil que pueda funcionar de la manera que tú dices. En el Andino sobre todo pasa eso, que él sube y llega una parada más arriba y no sube, se va para abajo y antes mandas el que estaba en el primer piso hasta el último. Entonces sí hay que tener en cuenta mucho es el tema de la marca de ascensor, Eh, para ver si se puede hacer. Creo que es un Hyundai bueno, algo así, es una marca como hasta de carros, creo que es. Ah, si es Eh, Hyundai, entonces ya es un tema de programación y ahí sí ya hay una ok, falla de programación. ok, Entonces, es que eso se podría corregir. ok, perfecto, me sirve mucho esa información. Y de igual forma es, por ejemplo, cuando el ascensor ya va full, pero igual sigue parando y parando, también es cuestión de la programación. Sí, porque es que como te digo, tiene que funcionar el sensor de carga. Cuando ellos no le Esa, programan, o sea, es que, ¿qué pasa? Hay muchas empresas que le ponen es un sensor de carga que es un micro. Entonces, hasta que se monten todos, él pita. Y como el ascensor, él no sabe ahí qué capacidad lleva. Él no sabe si lleva 100 kilos, si lleva 1000, él no sabe. Entonces él va engañado y por eso para piso a piso, porque para él va vacío. Entonces por eso es importante que los ascensores tengan un sensor de carga, no un micro, porque una cosa es un micro y otra cosa es un sensor. Un micro lo que hace es cortar el circuito que manda la señal y dice, ah, no, ya está full. Pero a cambio un sensor de carga te va diciendo, lleva 20 kilos, lleva 30 kilos. En ocasiones, inclusive el sensor de carga, por lo menos en la tecnología que yo manejo, el sensor de carga dice, tengo 50 kilos, entonces él ya dice, no puedo atender más de 3 llamadas porque llevo el 50%.
Entonces, si yo el 50%, la idea es que suben otras tres personas, ya va a llenar el ascensor, entonces él solamente va a atender 3 llamadas más, tanto en el hall como en cabina. Entonces, eso sí es netamente programación. Igual toca ver, no sé si tú tengas el ascensor directamente con Hyundai o con quien lo tienes, porque eso depende también de la compañía que lo tenga y como el manejo que le esté dando. Por lo menos yo también trabajo con todas las... No tengo complejidad, digamos, de irme a enfrentar a un tema de esos porque los conozco a todos. Por eso te hablo con propiedad de eso. Entonces, ese tema es de programación y que tenga sensor de carga, no un micro de carga. Correcto, muchas gracias. Vale. ¿Listo? ¿Algún Ahora, ¿alguien más? participante más tiene preguntas? Listo. Bueno, en el momento pues no visualizamos más preguntas. Todo el tema pues quedó muy claro. De pronto si el doctor de Infinity no puedes compartir el número por el chat para que los tengan las personas también y lo puedan contactar. Perfecto. Sí, señor, Listo. yo voy a compartir. Listo. Igualmente pues tenemos en este momento